Muy buenos días, sean bienvenidos, estimados hermanos, a esta celebración eucarística. Con mucha alegría celebramos hoy la fiesta del apóstol Santiago, 25 de julio. Vamos a pedir a Santiago Apóstol que interceda por todos nosotros. Pedimos por nuestra comunidad de Chautla de Tapia, para que bajo su protección y su intercesión, Dios nuestro Señor nos fortalezca en gracia y en salud y nos libre de todo mal y de toda enfermedad. Con nuestra Eucaristía damos gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos y le pedimos que su amor y su providencia, su misericordia nos sigan asistiendo. Esta Eucaristía en honor a Santiago Apóstol pedimos por Micaela Ponce Bosques. Dios nuestro Señor la bendiga juntamente con su familia. Vamos a dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ahora vamos a disponer nuestro corazón pidiendo perdón a Dios por todas las faltas, los pecados que hemos cometido. Con humildad hagamos nuestro examen de conciencia. Decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, concede a tu Iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuesto a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar cantando, vendrán con sus gavillas. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. De pie. Aleluya, aleluya.
Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber del cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero ese de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, estamos con mucha alegría celebrando hoy la fiesta del apóstol Santiago. Celebrar a los apóstoles es celebrar aquel grupo cercano a nuestro Señor Jesucristo, varones ellos elegidos por nuestro Señor, que en un momento de su vida fueron llamados para formar este grupo selecto de los apóstoles. Acompañaron a nuestro Señor Jesucristo, fueron testigos de todo lo que nuestro Señor llevó a cabo, lo que dijo, de su predicación en ese anuncio del reino de Dios. Y posteriormente los apóstoles, cuando desciende el Espíritu Santo, una vez que Cristo resucitado asciende a los cielos, van a ser los encargados de continuar esta obra de salvación. Pues hoy celebramos a uno de esos 12 apóstoles, a Santiago. Santiago, junto con su hermano Juan, Pedro y Andrés, eran pescadores. Jesús, caminando por la ribera del mar de Galilea, los llama y los invita a ser pescadores de hombres. Santiago y Juan, dejando a su padre, dejando la barca, su trabajo, su hogar, deciden seguir a nuestro Señor Jesucristo y vienen a formar parte del grupo de los 12. Santiago, junto con su hermano Juan y Pedro, en momentos muy importantes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo acompañan allá en el monte Tabor, cuando se lleva a cabo la transfiguración, en donde Jesús por unos instantes muestra su divinidad
están ahí Pedro, Santiago y Juan, y fueron testigos en la transfiguración de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En la tarde de aquel día Jueves Santo, en el huerto de los Olivos, Jesús llama a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañen en ese momento crucial previo a la pasión de nuestro Señor. Ahí están presentes estos 3 apóstoles. Del grupo de los 12, Jesús tenía cierta atención por ellos y los apóstoles respetaban. Escuchamos en el Evangelio, en este día en que celebramos al apóstol Santiago, lo que sucede con la mamá de estos 2 apóstoles, Santiago y Juan. La señora se acerca a Jesús y le hace una petición: quiero que cuando estés sentado en tu reino le permitas a mis hijos, Santiago y Juan, sentarse uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús responde que eso no le corresponde a él, eso le corresponde al Padre. Y lanza esta invitación: ¿serán capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? Sí, son capaces. Dice, bueno, de que lo van a beber, pero de que se sienten a mi izquierda o a mi derecha, eso le corresponde al Padre. Y después, pues ya viene la gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cuando los demás apóstoles se indignan por esta petición de la mamá de estos 2 apóstoles. Viene la gran enseñanza de Jesús: quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Fíjense ustedes que en la vida de estos 2 apóstoles, Santiago y Juan, es interesante ver ese proceso, cómo el encuentro con Jesucristo les cambia totalmente la vida. Aquí los apóstoles están iniciando ese ministerio, ese acompañamiento que hacen a Jesús. La señora todavía está pensando en un reino material. La mamá se imaginaba a Jesús sentado en un magnífico trono, teniendo todo el poder, materialmente hablando, humanamente hablando, y pensó que sus 2 hijos tenían el derecho de estar sentados a la derecha y izquierda de Jesucristo. Una manera de pensar meramente humana. Y vemos cómo después Cristo resucitado, cuando desciende el Espíritu Santo, les cambia totalmente su manera de pensar. Y es ahí cuando el apóstol Santiago, dando testimonio de su fe, va a morir decapitado en el año 43-44 por órdenes de Herodes Antipas. Es ahí cuando descubrimos cómo el encuentro con Jesucristo e iluminados por el Espíritu Santo nos cambia totalmente nuestra manera de ser, de pensar y de vivir. En Jesucristo somos transformados. En un primer momento, humanamente, pedían estar sentados a la derecha y a la izquierda de Jesús. Una vez que desciende el Espíritu Santo, les cambia su manera de pensar, y es ahí cuando se consagran totalmente, siguiendo la invitación que hace Jesús de querer ser los primeros a través del servicio y siendo los últimos. Y es así como el apóstol Santiago se entrega totalmente al servicio del Evangelio, se entrega totalmente a Jesucristo y mantiene esa fidelidad, derramando su sangre en su martirio, ofreciéndose totalmente a Jesús. Esto, estimados hermanos, es una de las grandes enseñanzas que podemos tener, debemos de tener en esta fiesta de Santiago Apóstol. Todos por el hecho de ser bautizados somos apóstoles. Todos estamos invitados a trabajar por el Evangelio, a trabajar por el reino de Dios. Y con lo que le pide la mamá de estos apóstoles, tenemos la gran enseñanza.
vivir nuestra vocación de bautizados siendo apóstoles a través del servicio. Es muy importante que entendamos. Miren, humanamente, cuando la señora, la mamá de estos dos apóstoles, pide a Jesús que sus hijos se sienten a su derecha y a su izquierda, pues la señora está pensando en los reconocimientos humanos. Pues humanamente a todos nos gusta que nos aplaudan, que nos reconozcan, que nos echen porras, que nos echen vivas. Ese reconocimiento en donde nos enaltecen, nos engrandecen. Y eso es totalmente ajeno a lo que es vivir el Evangelio. En un primer momento así lo pedían la señora y estaban de acuerdo los apóstoles, Santiago y Juan. Pero una vez que se identifican con Jesucristo, una vez que logran entender y comprender que el reino de los cielos es mucho más que esos reconocimientos meramente humanos, es ahí cuando entienden esta invitación de Jesús. Quien quiera ser el primero, que sea el último y que sea el servidor de todos. Ya los aplausos, los reconocimientos, las alabanzas, eso queda superado, eso queda atrás. Ahora lo importante es servir a Dios y servir a nuestros hermanos a través del servicio. Así lo vivió ya el apóstol Santiago y por ello pues muere martirizado. Ya las alabanzas y los reconocimientos humanos, eso ya quedaron atrás. Ahora lo primordial es anunciar a Jesucristo, Cristo muerto, Cristo resucitado, Cristo que está vivo. Y en esa tarea de anunciar a Jesucristo, si se lleva el riesgo de ofrecer la vida, Santiago ofrece su vida, prefiere morir, prefiere derramar su sangre antes que retractarse, que negar, que ser infiel al Maestro, a Jesucristo. Esa es la gran enseñanza, estimados hermanos. Todos somos invitados a ser apóstoles, a anunciar el Evangelio, a vivir con alegría nuestra vocación de bautizados. Si en algún momento nos llega a llamar la atención el que nos reconozcan, que nos aplaudan, que la gente nos alabe por lo bonito que hablamos, o por todo el trabajo que realizamos, o por la entrega que tenemos al Evangelio, ese no es el camino. El camino es ser como los auténticos y verdaderos apóstoles, vivir el Evangelio y vivirlo a través del servicio. En el servicio a nuestros semejantes. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Él, Jesús, siendo el Maestro, en aquella tarde del día jueves, en la última cena, les enseña a sus discípulos el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Y les enseña que el amor se vive en el servicio. Le lava los pies a sus discípulos. Esto que acaban de ver, les dice Jesús, es para que ustedes los hagan, servir a sus hermanos. Y eso es lo que debemos aprender. En esta fiesta del apóstol Santiago, Jesucristo nos dice: quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Vivamos nuestra vocación, aprendamos a servir a nuestros hermanos sin esperar ningún reconocimiento, ninguna alabanza, simplemente descubriendo que esa es nuestra vocación, que a eso estamos llamados, a servir. Y vamos a servir identificándonos con nuestro Señor Jesucristo en todo lo que realizamos, en todo, viviendo cada uno nuestra realidad, en medio de nuestras propias circunstancias. Servir de una manera desinteresada, servir simplemente porque las personas merecen de nuestra parte como apóstoles ese servicio y esa atención. Y nuestra recompensa pues es sentir esa satisfacción de saber que estamos caminando
por ese sendero que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, amar y servir al hermano. Santiago, el apóstol Santiago, que así vivió su encuentro con Jesucristo, el que estuvo muy cercano a Jesús en el momento de la prueba, bebió el cáliz, es decir, derramó su sangre, dando testimonio de su fe. Aquí en nuestra comunidad de Chautla y en toda esta zona sur, el apóstol Santiago es muy amado, la gente manifiesta ese amor, ese cariño por el apóstol, por ello lo venera y en este día 25 de julio pues lo festeja. Pidamos a Santiago apóstol que interceda por todos nosotros. Él como apóstol que conoció a nuestro Señor Jesucristo, que siguió sus enseñanzas hasta el martirio, que interceda por nosotros y aprendamos nosotros del apóstol Santiago y de los demás apóstoles. Aprendamos a ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos a vivir con alegría nuestra vocación de anunciar el Evangelio. Cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, les cambia totalmente la vida y salen a anunciar a Jesucristo con aplomo, con alegría, con entusiasmo, con seguridad. Salen a decirle a las personas que Jesucristo está vivo, que Cristo es el Hijo de Dios y que vale la pena seguir su Evangelio, que vale la pena el estarnos consagrando a Él toda la vida. Los apóstoles murieron martirizados, murieron derramando su sangre. Santiago murió decapitado, murieron felices, dando testimonio de su fe. Pues aprendamos de los apóstoles a enamorarnos de Jesucristo, a estar convencidos de que vale consagrarnos a nuestro Señor y el dar testimonio de esa fe que tenemos en Jesús. El camino nos lo indica Jesús en este Evangelio, siendo los últimos y estando al servicio de los demás. Pidamos que Dios nos dé esa capacidad de no pretender ser los primeros para que me reconozcan. Que Dios nos conceda la gracia de ser los últimos y estar siempre al servicio de nuestros hermanos. Que el apóstol Santiago interceda por todos nosotros. Por su intercesión pidamos a Dios que bendiga nuestra comunidad de Chautla en estos momentos difíciles que estamos viviendo en todo el mundo como consecuencia de la pandemia. Pidamos que el apóstol Santiago interceda, que nos fortalezca en salud, para que nos libre de toda enfermedad. Pidamos que el apóstol Santiago interceda por todos nuestros hermanos que se encuentran delicados, enfermos, a consecuencia del virus o de cualquier otra enfermedad, para que pronto se recuperen, para que recobren su salud y se puedan integrar a las actividades ordinarias. Y pidamos a Dios nuestro Señor que en su misericordia, por todos los difuntos, para que alcancen el perdón de sus pecados y la vida eterna. Que Dios nuestro Señor, por intercesión de Santiago Apóstol, bendiga a nuestro pueblo, bendiga a nuestras familias, a nuestros seres queridos, y que todos, viviendo nuestra vocación en el servicio, caminemos juntos hacia la salvación eterna. Así se lo pedimos a Dios. Pónganse de pie, por favor. Vamos ahora a presentar nuestras humildes súplicas a Dios. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Todos: Padre, escúchanos. Pedimos por nuestra iglesia, por el Papa Francisco, por todos los obispos, para que por intercesión del apóstol Santiago guíen a nuestra iglesia con sabiduría y caridad. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, que Dios las asista, escuche sus súplicas y las bendiga. Oremos. Padre, escúchanos.
Pedimos por nuestra comunidad de Chautla de Tapia para que por intercesión del apóstol Santiago crezcamos en salud y en gracia y seamos librados de toda enfermedad. Oremos. Padre, escúchanos. Por los médicos, enfermeras y el personal que trabaja en los hospitales, que Dios bendiga sus labores, los libre de la enfermedad y puedan así seguir atendiendo a los enfermos. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por todos los niños y los jóvenes para que crezcan en valores y en virtudes, para que vivan lejos de los vicios. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Pidamos por los fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos, que Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Oremos. Padre, escúchanos. En silencio, ustedes, hermanos, desde sus hogares, cada quien presente a Dios sus peticiones. Padre de bondad, te pedimos que escuches y atiendas estas humildes súplicas que confiadamente ponemos en tus manos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomen asiento, vamos a continuar. Ofrenda total.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Purificado, Señor, con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que en la fiesta de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu misericordia. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Víctor, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como un signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ahora invitamos a nuestros hermanos allá en su hogar a hacer la comunión espiritual. Decimos, creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Por intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría tus santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Nos encomendamos a la Santísima Virgen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a cantar las mañanitas al apóstol Santiago. Linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Las estrellas del cielo quisiera mandarte dos. Una es para saludarte y otra es para decirte adiós. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Hemos terminado nuestra celebración.
agradecemos a todas las personas que nos han hecho favor de acompañar desde su hogar. Muchas gracias, Dios los bendiga. Agradecemos a la señora Micaela Ponce y familia el haber organizado y promovido esta fiesta en honor a Santiago Apóstol, a todas las personas que colaboraron de alguna manera con algún arreglo floral, participando de la celebración. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que Santiago Apóstol les recompense su generosidad. Gracias aquí a nuestros hermanos del coro por acompañarnos, a nuestros hermanos que sirven y que transmiten esta Eucaristía. Muchísimas gracias. Por la tarde tenemos el Santo Rosario a las 8 de la noche. Los esperamos con mucho gusto. Y mañana domingo, primero Dios, la Eucaristía a las 7 de la noche. Cuídense mucho, que tengan todos un excelente día.